Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, recordemos que teníamos que el azul era el negativo, pues entonces voy a conectar el negativo con el negativo de el sistema, que es el color negro que se está viendo acá. Entonces voy a utilizar la bornera y voy a hacer la conexión pues de ese elemento y vamos a hacer ya la conexión final. Listo, cercioramos que los puntos estén conectados, perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el elemento del flujo positivo de corriente. Entonces voy a utilizar la bornera para hacer la conexión, ¿sí? Y vamos a cerrar aquí entonces el elemento. Ya lo tenemos aquí cerradito. Cercioramos que esté bien conectado, al igual que el otro. Bueno, si ustedes observan aquí, pues digamos que está el circuito, pero hay un elemento interesante que hay que tener como advertencia. Y es que observe que este es como la fuente de poder y entonces el positivo y el negativo pues están conectados de manera lógica. Pero no tenemos nada conectado al controlador. Entonces la idea es que tengamos que enviarle un flujo de corriente de este señor a este señor para que pueda a través de estos contactores poder hacer el flujo de corriente respectivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar las entradas y salidas del controlador y después haremos todo el proceso de configuración en el computador respectivamente. Bien, entonces en este caso pues vamos a mirar que voy a utilizar la fuente positiva y la voy a desconectar, porque esta fuente positiva es la que nos va a permitir que haya un flujo de corriente inicial al controlador. Entonces aquí tenemos entradas Q1, Q2, Q3, Q4. Voy a utilizar la primera entrada Q1 como elemento básico para el suministro de esa corriente. Entonces, contactor rojo pues va en la activación de ese contactor, o sea, la entrada del Q1. Cerciórese que obviamente esté bien conectado para que no haya ningún tipo de inconvenientes en el circuito. Aquí ya tenemos entonces la conexión, cercioramos que esté bien conectado, perfecto. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces vamos a decirle, mire, el flujo negativo de corriente va por este cable negro, pasa por la bornera, pasa por este cable azul y llegará pues de la fuente de poder. Con respecto a la parte, digamos, de positiva o flujo positivo de corriente de la electroválvula, pasa por este cable rojo, llega a esta bornera, hay un puente de conexión y ese cable iría a alimentar la entrada del controlador Siemens. Entonces ahí ya tenemos eso. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, bueno, ¿y ahora cómo contacto, cómo hago para que la fuente directa pues pase al controlador? Porque aquí no tenemos fuente positiva conectada al controlador, sino que es de la electroválvula. Entonces vamos a mirar cómo se hace esa conexión final para dejar listo toda la parte eléctrica de nuestro sistema. Muy bien, el último cablecito que teníamos disponible es el que vamos a utilizar para que haya la conexión de la fuente positiva de la fuente de alimentación hacia el controlador. Entonces, en la parte positiva que habíamos desconectado previamente, vamos a hacer la conexión del sistema. Entonces ya este cable va a emitir ese flujo de corriente positivo y lo vamos a enviar directamente ¿a dónde? Al controlador. Entonces vamos a la parte de entrada del controlador aquí, Q1, la entrada Q1, y vamos a energizar esa partecita. Vamos a ajustar cableado, cerciorémonos que esté bien conectado para que no haya problemas. Y ya aquí ya hemos cerrado el circuito. Entonces, ahora, ¿cómo se lee este circuito? De la siguiente manera: hay una fuente positiva que sale de la fuente de poder del logo y llegará a la entrada de este controlador Siemens. Listo, hay una fuente directa. Pero aquí hay un switch, aquí está, digamos, el sistema abierto, es decir, que no hay un paso de corriente de este punto a este punto. Por lo tanto, estamos controlando el flujo de corriente. Aquí habría flujo, pero aquí inicialmente no va a haber flujo hacia este cable rojito. Y este cable rojito va a ir y va a emitir una señal de corriente que pasa por esta bornera hasta llegar a la electroválvula. Y este señor azul, la fuente negativa, pasará directamente por la bornera hasta llegar a nuestra electroválvula. Entonces ahí ya tenemos un control de flujo de corriente. Entonces vamos a mirar inicialmente cómo hacemos un sistema digital, ¿sí? Utilizando estos botoncitos para
el elemento de pasar o no pasar corriente a la electroválvula. Y dependiendo de lo que diga la electroválvula, le vamos a ver el efecto neumático en el cilindro. Muy bien, ya hemos hecho la parte eléctrica, ahora la parte neumática. Vamos a trabajar este cilindro de efecto doble. Como ustedes pueden observar, hay dos entradas de flujo de aire y vamos a utilizar tres mangueritas de flujo de aire comprimido para poder hacer la conexión de este sistema con el elemento que hemos conectado previamente, que es la electroválvula que hemos conectado desde el punto de vista eléctrico. Bien, entonces para eso pues aviso, la idea es que inicialmente haya flujo de aire aquí, ¿sí? Para que el flujo de aire, el émbolo lo dispare hacia este punto final y entonces mantenga cerrado el cilindro, como medida de prevención si estamos haciendo algún tipo de experimento, ¿no? Entonces inicialmente voy a dejar que el punto A de nuestro sistema de electroválvula esté conectado en este punto para que haya flujo de aire y cierre el cilindro. Y posteriormente, utilizando la estructura digital o contactor con el controlador Siemens, vamos a activar el cierre del punto A para que se active y se haga la expansión de nuestro cilindro que estamos trabajando. Entonces vamos a mirar cómo se hace esa conexión y finalmente pues haremos lo que es la programación del PLC a través del computador. Muy bien, entonces vamos a mirar lo siguiente acá. Quiero hacer pues la primera conexión. Recordemos que el punto P de nuestro sistema de electroválvula es el que suministra o pone como punto de inicio pues el flujo. Entonces voy a conectar acá la manguera en este punto y aquí pues estoy diciéndole va a haber un suministro de aire y luego la electroválvula va a decir mira, el punto A está abierto, es la simbología que está por acá, y el punto B pues como si está abierto A pues B tiene que estar cerrado. Entonces vamos a conectar las dos mangueritas adicionales en los puntos respectivos. Entonces punto A y lo mismo para el punto B. Ya tenemos entonces las conexiones de las mangueritas y ahora lo que les decía, hay que tener mucho cuidado con el circuito. ¿Por qué? El circuito neumático dijimos que la idea es que esto se mantenga cerrado. Entonces si esto se mantiene cerrado, pues vamos a mirar entonces cómo lo vamos a conectar. Entonces tenemos el punto A, ¿sí? Que es el que está abierto. Voy a conectarlo aquí para que no se me expanda el cilindro, sino que quede contraído. Entonces voy a conectar aquí esta parte. Y el punto B, ¿sí?, de nuestro sistema pues va a estar conectado a nuestra fase final, que es este pedacito que ustedes ven acá. Entonces voy a conectarlo en este punto. Listo. Entonces ya tenemos lista la conexión neumática, ¿sí? Nos faltaría pues que la electroválvula pues esté conectada a nuestro sistema de flujo de aire comprimido, que eso es lo que vamos a hacer posteriormente. Bueno, he cerrado la magnética un momento para mirar la conexión. Entonces nosotros tenemos aquí un suministro de aire comprimido, ¿sí?, que tenemos por aquí, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, este suministro. Y entonces voy a conectar el punto P. Recuerden que la electroválvula hicimos el punto P, voy a conectarlo con este sistema, ¿sí? Y pues ahí ya tendríamos lista la conexión y pues ahora voy a proceder con el flujo de aire comprimido para el sistema. Listo. Entonces aquí estoy haciendo apertura y observe que el cilindro permanece cerrado, luego entonces la conexión que hicimos es correcta. El punto A lleva que este sistema como tal lleve flujo de aire hacia el interior del cilindro y por lo tanto mantenga cerrado el actuador de este cilindro. Bien, entonces vamos a mirar ahora cómo ya hemos terminado la parte neumática de conexión del sistema, ya lo tenemos listo. Y también por otro lado pues ya tenemos lista la conexión del controlador, que fue lo que acabamos de ver hace un momento. Entonces ahora sí, ya con todo esto listo, voy a proceder con ¿qué? Con hacer pues el programa o el código asociado pues a nuestro problemita de configuración de este controlador Siemens que tenemos acá. Muy bien, entonces ahora vamos a la parte de la configuración de nuestro controlador.
Para ello, pues entonces tenemos acá nuestro programa Logo Comfort de versión 8 de la marca Siemens. Y al abrir, observe que se parece mucho al entorno de programación. Por ejemplo, no sé si ustedes están habituados a la programación Visual Basic para Microsoft Excel. Pues tenemos algo muy similar, ¿no? Ese es el área de programación y aquí tenemos pues las instrucciones o las propiedades que vamos a trabajar para nuestro sistema. Entonces, como les decía previamente, pues nosotros vamos a hacer un esquema eléctrico. Primero, pues para que ustedes puedan ver mejor, voy a aumentar nuestro sistema, nuestra ventana de programación para que se vea mejor. Y entonces, como les decía anteriormente, habían unas instrucciones, unas constantes digitales y analógicas. Vamos a trabajar inicialmente una digital, muy sencilla, y vamos a traer una entrada. La primera entrada digital la vamos a llevar, la vamos a trasladar y la vamos a colocar acá. Entonces esta entradita voy a hacerla un poquito más grande para que usted pueda verla mucho mejor. Entonces representa la entrada, ¿sí? Esa entrada es el contactor inicial o el flujo de corriente, que era el cable verde que habíamos dicho previamente en la conexión que hicimos en el sistema. Y vamos a traer también una salida que va a llamarse pues Q. Entonces esa va a estar aquí, ¿sí? Por ejemplo, la dejé ahí. Ahora, este Q1 es ese cable rojo que nosotros colocamos porque ahí hay un corte, ¿cierto?, de corriente. Entonces la idea es que aquí está energizado y aquí está desenergizado. Entonces, una vez que este esté desenergizado aquí, vamos a hacer la conexión de tal manera de que hay un puente de conexión. Entonces aquí vamos a hacer la conexión entre la parte que está de flujo hasta la parte donde está pues el elemento del cable rojo. O sea, del cable verde voy a suministrar corriente al cable rojo, es lo que estoy diciendo en este pequeño diagrama de entrada. Entonces, I viene siendo la corriente activa y este puente es el que va a permitir que haya un flujo de corriente siempre y cuando yo active el controlador para que Q1 pues pase corriente y eso pasará corriente al cable rojo que llegará a la electroválvula que hemos programado. Este es un esquema muy sencillo, este es un simple digital muy sencillo. Entonces vamos a posteriormente a tener este esquema, pues hacer la conexión entre el controlador Siemens y el computador que tenemos acá disponible para el proceso como tal. Entonces vamos a mirar cómo se hace la conexión, la transferencia del programa, porque este es el código fuente, ¿sí?, al controlador, y luego vamos a ver la actuación del mismo. Bien, entonces una vez que tenemos esto acá, ¿sí?, el circuito que lo vemos un poquito más cerquita, ¿no?, vamos a transferir este código de entrada-salida. Recuerde que I es el cable verde y Q es el cable rojo que sale del controlador hacia la electroválvula. Entonces vamos a utilizar este cable de transferencia de datos del propio sistema de controlador Siemens. Voy a colocar en el primer punto, voy a colocar la entrada o el puerto USB normal, como si fuera cualquier tipo de conexión, ¿sí? Y posteriormente pues voy a tomar la parte final, que es como el cabezote de nuestro sistema. Voy a mostrarles aquí el cabezote rápidamente. Este cabezote, ¿sí?, va a ir en toda la parte central pues del controlador Siemens que estamos programando. Entonces vamos a irnos a nuestro sistema a mirar cómo ocurre eso. Listo, en nuestro controlador pues vemos aquí está el puerto de conexión del cable de transferencia de datos. Entonces voy a colocar este elemento aquí sin ningún problema. Listo, ahí ya está conectado. Y ahora recordemos que estaba desenergizado cuando hicimos la conexión eléctrica. Ahora lo que voy a hacer es pues conectar el sistema. Entonces ya encendí el sistema, todo está en orden, ¿sí? Y ahora el paso a seguir pues es sencillamente hacer la transferencia del programa desde el computador que tenemos allá al fondo hacia nuestro controlador Siemens. Muy bien, volvimos aquí a nuestro puesto y entonces aquí vamos a mirar cómo hacemos la transferencia de nuestro programita. Entonces en la parte superior, más o menos por acá, si lo alcanzan a ver, aquí hay una parte que
pasa el programa que está en el computador a el controlador logo. Entonces vamos a hacerle clic e inmediatamente él nos va a mostrar una ventanita, ¿sí? Que en la ventanita pues nos va a indicar si queremos entonces cómo queremos conectarnos con nuestro controlador. En este caso pues voy a seleccionar cable de logo e inmediatamente él reconoce el puerto de conexión USB donde está conectado pues el cable de transferencia de datos. Entonces le decimos que pruebe que la conexión sea correcta. Efectivamente está la conexión entre el computador y el controlador y pues le decimos aceptar. Entonces está activo, dice que modo stop, digámosle que sí. Hace la transferencia de los datos hacia el sistema y ya pues tenemos entonces el sistema conectado y transferido a nuestro controlador. Pues vamos a comprobar si es cierto. Hacemos otra vez un clic en ejecutar el sistema, vuelve a preguntarnos si la conexión sigue siendo la misma o no, si es Ethernet o es cable logo, le decimos que cable logo, le decimos que pruebe nuevamente para cerciorarnos, dice que sí, aceptamos y dice que el controlador logo ha pasado a estado operativo RON, o sea ya lo podemos ejecutar, es decir que ya nuestro controlador tiene este código sencillo para que un contactor permita el flujo de corriente para la electroválvula. Muy bien, vamos a hacer entonces la prueba final. Aquí tenemos ya la conexión de la electroválvula, la parte neumática con su parte eléctrica ya conectada. Tenemos aquí el cilindro, está cerrado, ¿no? Y ya hemos transferido el código previo a este controlador Siemens y entonces vamos a mirar cómo si efectivamente quedó bien nuestra conexión para el efecto doble de este cilindro émbolo. Bien, entonces para esta válvula neumática vamos a mirar entonces qué pasa. Recordemos entonces, tenemos un flujo permanente de aire comprimido en este punto. Tenemos que inicialmente en el punto A, que es este conector, hay flujo de aire y en B está cerrado. Como A está abierto, el cilindro va a permanecer cerrado. Cuando active B, pues se va a expandir el cilindro. Y finalmente, desde el punto de vista eléctrico, pues es un impulso, ¿sí? un delta de corriente que va a pasar por el sistema. Recordemos que el cable verde pues, va a suministrar flujo de corriente positiva y en este punto que tenemos acá, pues está el pasa no pasa, y entonces el cable rojo que sale posteriormente hacia la bornera es el que permite que la electroválvula se active posteriormente. Entonces vamos a mirar si eso ocurre con eso. Para ello, recordemos que habíamos dicho que había una entrada 1 y una salida 1. Esta entrada 1 y salida 1, que es donde está la conexión, voy a mover acá un momentico, la conexión del cable verde y el cable rojo va a estar definido en estos puntos o en estos contactores que estamos viendo acá. El verde de activación, o sea, cierra el circuito para que haya flujo de corriente y el rojo pues quita elementos, ¿no? Entonces vamos a mirar qué pasa. Habíamos dicho que este botón era el que iba a generar pues ese movimiento. Vamos a mirar si es cierto. Entonces oprimimos el botón y observemos que cuando oprimo el botón, claro, el puente de corriente se activa y el cilindro pues cierra la parte A y activa B. Cuando yo dejo de oprimir el botón, se vuelve a abrir el circuito, o sea, ya no hay flujo de corriente. Entonces se cierra B y se activa A. Entonces ya tenemos nuestro sistema neumático de doble efecto con simplemente un impulso digital de corriente, ¿sí? O sea, es un 1-0 lo que estamos programando acá en términos binarios y ya tenemos entonces nuestro sistema pues controlado. Ya en un próximo video pues vamos a mirar cómo vamos a programar de tal manera de que pues haya una forma analógica para que gradualmente se vaya activando el flujo de aire y el cilindro pues se expanda de manera más lenta, ¿sí? Entonces podemos hacer esos dos tipos. Ya hicimos uno discreto y ahora con estos elementos que estoy tocando acá que no están activados
son los elementos analógicos para ir aumentando la velocidad o apertura del flujo de corriente de la electroválvula hacia nuestro cilindro que tenemos acá. Bueno, esto fue, pues digamos en resumen, la forma como nosotros podemos configurar o desarrollar algún tipo de circuito utilizando un controlador, en este caso un controlador Siemens. Como les decía, pues es un controlador muy sencillo, el programa es muy familiar, muy asequible para poder hacer configuraciones iniciales a nivel digital y a nivel analógico. En un próximo video vamos a trabajar otra vez este gabinete, obviamente ya con todo montado obviamente, y vamos a enfocarnos en la programación para hacer un control no tipo digital como el pulsador que vimos hace un momento, sino a nivel ya analógico, que es como una apertura proporcional del flujo de aire para que pues el cilindro no haga una apertura y cierre muy rápido, sino que se haga en forma gradual, ¿sí? Eso nos va a servir mucho si por ejemplo queremos controlar algún tipo de flujo de presión o flujo de aire para algún sistema de producción que estemos trabajando o un proceso operativo, operación unitaria. Entonces agradezco pues este viraje, este video, de que ustedes puedan pues verlo, disfrutarlo, entenderlo y pues ver las ventajas que manejamos en la Universidad Pontificia Bolivariana para los futuros ingenieros industriales, mecánicos y electrónicos, y pues invitarlos a que pues hagan parte de nuestra gran familia de la Universidad Pontificia y pues seguir entonces aprendiendo y profundizando más sobre estos temas apasionantes de la automatización, la industria 4.0 y un spoiler. Más adelante vamos a cambiar el concepto de automatización, nos vamos a ir al concepto de las redes neuronales y lo que tiene que ver con las metaheurísticas, que es el punto fundamental para todo ese desarrollo mágico, cómico, musical, lo llamo yo, en cuanto a lo que es el manejo de datos y pues algoritmos de optimización para la industria. Entonces les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en otro video. Manténganse conectados y pues nos hablaremos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Hasta luego.